Si es aburrida, ¿saben cuándo? Cuando uno ve la Biblia como le dijeron a uno en el colegio. Cuando le dijeron a uno que la Biblia era larga y tediosa. De esa manera es que tú empiezas a ver la Biblia como algo aburrido. Pero la Biblia es algo increíble. Y hoy en este video de David Castro, Blogs Juveniles, justamente vamos a iniciar esta serie. Donde yo espero, y orándole a Dios, creo que muchas personas van a poder ser libres de las mentiras que les ha puesto el mundo y Satanás acerca de la palabra. Quien no lee la palabra y no entiende la palabra va a perderse, porque la palabra de Dios es la verdad y es la única que nos puede dar libertad. Por eso, acompáñame a ver las mentiras primero que el mundo me ha puesto a mí como persona y seguramente a todos nosotros, y cómo Dios me ha permitido a través de mi vida darme cuenta que verdaderamente la palabra de Dios no es aburrida, sino por el contrario, es genial, es creativa y Dios la utiliza para mi bien. Entonces vamos a iniciar. ¿Cuáles son esas mentiras que el mundo siempre nos está diciendo? Primero, libro largo y tedioso. Nos está diciendo todo el tiempo que es largo. Nos dieron frases como, no, es que eso es largo como la Biblia, es aburrido como la Biblia. Entonces nos metieron eso. Segundo, difícil de entender. No, eso es durísimo de entender, eso es antes, es viejo, no está actualizado, listo. Tercero, para ancianos o historiadores. Ese me tocaba un resto a mí, porque la verdad yo pensaba eso. Yo decía, si yo me pongo a leer la Biblia, yo voy a parecer un anciano. Y es una de las grandes mentiras que la verdad Satanás utiliza y el mundo para que no leamos la Biblia. Y cuarto, un libro de látigo, que todo el tiempo nos decían que cuando leíamos la palabra de Dios, no, nos iba a dar látigo, que pereza leer eso porque nos va a decir que no hagamos lo que nos gusta, y etc, etc. Y no nos damos cuenta que todas estas mentiras las está poniendo Satanás a la juventud, a las familias, a los esposos, a los solteros, a los adultos mayores, a los niños. ¿Por qué? Porque Dios realmente quiere hacernos libres, pero Satanás no. Satanás utiliza todas estas cosas ¿para qué? Para que nosotros no seamos libres, porque la palabra de Dios es la verdad. Y como es la verdad, nosotros cuando la seguimos, cuando la leemos, conocemos la verdad y somos libres. Entonces le podemos decir a Satanás, no, por aquí no me voy a meter. Y por eso es tan importante esta serie, de que entiendas algo importantísimo. Este es el guión de tu vida y lo vamos a ir trabajando en esta serie. Van a ser 3 partes y hoy vamos a desmentir por qué la palabra de Dios no es aburrida. ¿Listo? Primero, yo voy a hablar desde mi testimonio, desde lo que yo he podido darme cuenta con Dios de qué es la palabra de Dios. Primero, es actual. A mí me encanta algo y es que la palabra de Dios en diferentes seasons de mi vida me ha hablado. Yo he leído y yo tengo un versículo, y por eso es importante que ustedes lean la palabra para que tengan un versículo clave para sus vidas o muchos. Y yo tengo uno que me encanta y es Jeremías 29:11. Y este versículo ha sido muy actual en mi vida. ¿En qué sentido? Yo lo he leído en momentos de desesperación, en momentos de éxito, y siempre Dios me ha hablado de una manera actual en ese momento. Siempre me ha dado una perspectiva especial a mí de ese versículo. Y algo que me encanta es que la palabra de Dios es un libro que literalmente rompe y va más allá de todas las generaciones. O sea, puede que yo me muera, pero muchas otras miles de generaciones en el mundo van a saber de la palabra de Dios y ella siempre se va a mantener, siempre se ha mantenido y siempre se mantendrá porque es escrita por Dios. Entonces siempre es actual, siempre es actual. Y eso me rompía mucho la cabeza, porque cada vez que leía la palabra de Dios me daba cuenta de que funcionaba, de que lo que decía era verdad y lo comprobaba yo lo comprobaba y en ese momento me doy cuenta de esto. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, el Hijo de Dios que soy yo, esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia te capacita ¿para qué? Para vivir la vida actual, para tener respuestas actuales, para poder trabajar en la actualidad, en el presente que verdaderamente vivimos todos los días. Eso es la palabra de Dios. Por eso nos dicen que hagamos un devocional con la palabra, porque nos va a ayudar en nuestra actualidad, en todo nuestro día. Y eso me encanta y me enamora de Dios. A pesar de que pasen 1000 generaciones, la palabra de Dios no pasará. Y por eso yo entiendo que la palabra de Dios no es aburrida, sino que es genial. Ok,
Segundo, me sana y además me forma. Durante mucho tiempo yo les he venido contando en todos estos videos, yo he venido viviendo procesos, pero me acuerdo mucho que hubo un proceso muy duro en mis sentimientos. En algún momento contaré este testimonio, pero en mis sentimientos yo viví mucha guerra. De hecho, ha sido una de las áreas donde Dios más me ha tratado. Y justamente durante todo ese tiempo yo tenía consejos de personas, la gente se me acercaba, mis padres me decían, pero nada de eso verdaderamente me llenaba, nada de eso verdaderamente me sanaba. Y en este punto yo me di cuenta de algo importante, y es que Dios me regaló un versículo clave de mi vida, pero después me regaló este, y es Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y me di cuenta de que Dios tiene un sendero para mí, Dios tiene un propósito para mí. Y cuando yo leo la palabra de Dios, y yo la abro, yo la disfruto, verdaderamente me empiezo a dar cuenta de que la Biblia no es aburrida. ¿Qué empieza a hacer Dios conmigo? Dios empieza verdaderamente a sanarme y a formarme, porque yo lo estoy permitiendo. Y justamente en esa área de mis sentimientos, Dios me regala un versículo de vida que yo ya se los dije anteriormente, que es Jeremías 29:11. Y yo empiezo a decirlo todo el tiempo, y me empecé a darme cuenta como este versículo que dice algo hermoso, y es que yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces todos los días yo repetía ese versículo, repetía la palabra, además de que era actual, me estaba todo el tiempo formando, porque habían cosas que Dios quería podar en mi vida, y además me estaba sanando. La palabra de Dios te forma y te sana, no es un látigo. Si fuera un látigo, no te sanaría. Y Dios no es duro, no es rudo, Dios es firme, que es muy diferente. Por eso no es un látigo. Quítate esa mentira. La palabra de Dios no viene a destruirte, sino a reconstruirte. Eso me encanta. ¿Listo? Ok. Perspective, que es la tercera. Y es, mi vida empezó a cambiar a medida que yo cambié mi perspectiva. Yo cambié mi perspectiva de vida. Y mi perspectiva de vida cambió en el momento en que yo verdaderamente empecé a comprender de que la palabra de Dios era esto. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Y en ese momento yo me doy cuenta verdaderamente de algo, y es que esto es el guión de mi vida. Y cuando yo cambio mi perspectiva frente a la Biblia, en ese momento de mi vida, en esos desiertos, en los éxitos, y yo me doy cuenta que esto no es un salvavidas, sino que es un guión de vida, que es un paso a paso, mi perspectiva empieza a cambiar, y por eso yo me empiezo a enamorar de la palabra, y empiezo a darme cuenta de que verdaderamente vale la pena leerla. Y me pasó algo muy curioso y se los voy a contar. Cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios, en serio, en forma, metido, empiezo a leer Génesis, Éxodo, me empiezo a leer todos los evangelios, Mateo, Juan, Marcos, Lucas, empiezo a comprender la historia. Me pasaba algo muy loco, y es que cuando el pastor predicaba, cuando me veía prédicas, cuando la gente me pasaba algo, siempre yo tenía una perspectiva diferente. ¿En qué sentido? En que yo ya me lo había leído. Entonces cuando el pastor daba la prédica, yo entraba en la perspectiva que Dios me había dado en mi devocional y la comparaba con la del pastor, y se me estallaba la cabeza, podía dar consejos, podía levantar a personas. ¿Por qué? Porque yo conocía el guión, porque yo conocía verdaderamente que la verdad, y ahí es donde yo empecé verdaderamente a enamorarme de Dios, cuando yo comprendí la palabra, cuando yo comprendí que mi perspectiva humana es la errónea, y la palabra de Dios me va a dar la perspectiva que correcta. Me encanta eso, la perspectiva correcta que Dios te quiere dar a ti y a mí, de lo que Él ha hecho y lo que dice en su palabra. En ese momento yo fui libre de muchas trampas, y Dios por eso quiere que leas la palabra, para que seas libre de muchas trampas, mentiras, miedos, inseguridades, pruebas que no tienes que estar viviendo, porque la palabra de Dios va a guiarte sobre una senda que seguramente va a tener pruebas, vas a tener que pasar cosas, pero nunca vas a dejar de tener esperanza. La palabra de Dios da esperanza, da muchos tips, y sobre todo te da el rutero de tu vida. No dejes de leerla, porque la palabra de Dios es la vida, la verdadera perspectiva. Bueno, hemos terminado este video. Recuerda darle like,
suscribirte, envíaselo a unos amigos y recuerda estar pendiente de mis redes sociales para que sepas cuándo va a iniciar la segunda parte. Así que pendiente, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí.